Gracias, ministros. Gracias, doctora Sierra. Comenzamos el turno de preguntas con Aritza Parra, de Associated Press. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, adelante. Sí. Mire, yo a raíz del tema de la vacunación quería preguntar si, bueno, el hecho de que se hayan hecho 80 y pico mil vacunaciones de todas las vacunas que están llegando, si eso genera algún tipo de preocupación, pues el hecho de que pueda haber problemas de almacenamiento de las nuevas remesas de vacunas que vayan llegando, y es que no se da salida a las dosis existentes. Y por otro lado, quería preguntar también el tema de la variante de la que se informó primero en el Reino Unido, pero que parece que está presente en otros países europeos y del mundo. Y bueno, quería saber cuál es la situación de cuántos casos se han detectado aquí en España, si es una cuestión que preocupa, porque la virulencia o la manera de propagarse en el Reino Unido sí que parece ser que está contribuyendo a mayores contagios, y si se tiene constancia de si la situación en el campo de Gibraltar puede estar relacionada con esa variante del virus. Gracias. Muchísimas gracias a Aritza por sus tres preguntas. En primer lugar, el proceso de vacunación se está desarrollando conforme al plan que habíamos acordado con las comunidades autónomas y con participación de sociedades científicas. No hay ningún problema de almacenamiento de vacunas y es normal que el arranque de este plan presenta algunas diferencias en comunidades autónomas debidas a las particularidades de cada una de ellas, pero insisto, el proceso está arrancando bien y vamos a dar toda la información y, insisto, con los datos que he dado, se han administrado ya 82.834 dosis de 718.535 que se han suministrado, pero de estas 718.000, 360.000 se han suministrado hoy, por tanto no se podían administrar o era muy difícil que se administraran hoy, ¿no? Está evolucionando correctamente y vamos a ver cómo yo espero que esta misma semana vamos a coger ya una velocidad, si me lo permite la expresión, una velocidad de crucero en este proceso de vacunación. Respecto a la cepa británica, hoy se ha comentado por parte de algún consejero la situación, pero ya la habíamos abordado en la anterior reunión de la interterritorial, donde el doctor Simón trasladó al conjunto del plenario la información disponible. Creo que no ha variado sustancialmente, es una nueva cepa. En nuestro país se ha detectado ya en varias comunidades autónomas esta misma cepa. Se han adaptado los procesos de secuenciación del virus para tener un mecanismo de detección de la misma más importante y estamos haciendo un seguimiento muy exhaustivo de la misma. Yo no sé si la doctora Sierra quiere abundar o aportar alguna información más al respecto. Sí, bueno, sobre los países de la Unión Europea que preguntaban, en la red de alertas europea que tenemos durante estos días, la verdad es que la mayoría de los países de nuestro entorno están notificando que han empezado a encontrar la nueva cepa de Reino Unido, porque realmente en Reino Unido llevaba circulando desde septiembre-octubre, con lo cual es lógico que se esté encontrando en muchos de los países, y en España, como decía el ministro, también hemos encontrado en varias comunidades y tenemos unos cuantos casos sospechosos más en los que estamos en este momento realizando la secuenciación en el Laboratorio Nacional de Referencia y en los distintos laboratorios de referencia de las comunidades, y en unos días iremos teniendo más información sobre ello. Sobre las características de la cepa no hay más novedades. Parece, según las informaciones que ha dado Reino Unido, que es una cepa más transmisible, aunque todavía está por confirmar, y lo que sí que parece es que no esté causando enfermedad más grave, aunque evidentemente si es una cepa más transmisible acabará teniendo un impacto en todas las características de la enfermedad, pero realmente la información sigue siendo la misma. Es el turno de Lucía Guadalupe, de Es Radio. Buenas tardes. Mi pregunta es para el ministro. Quería saber por qué el Gobierno de España es el único de toda Europa que no ofrece datos de vacunados en su primera semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Pues los acabo de ofrecer y acabo de decirle que cuando acabe esta comparecencia van a ser públicos diariamente, de la misma forma que hacemos públicos los datos de la evolución de la pandemia. Lorenzo Díaz, de Informativos Telecinco. Sí, buenas tardes. Tengo dos preguntas para el ministro Illa.
La primera es si cree usted que está en condiciones para seguir al frente del ministerio después de anunciarse su candidatura a las elecciones catalanas. ¿Hasta cuándo cree que sería conveniente que usted compatibilizase, digamos, estas dos facetas? Y otra pregunta es que le quería preguntar por la probable decisión de Alemania de retrasar la administración de la segunda dosis de la vacuna. O sea, la idea sería, si lo he entendido bien, retrasar de 21 a 42 días la segunda dosis y tratar de inmunizar con las dosis disponibles a un mayor número de personas. Creo que Reino Unido ha tomado una decisión parecida. No sé si le parece razonable y si podemos esperar una decisión así para España. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Lorenzo. Respecto a la primera pregunta que usted me ha formulado, yo ya he hecho público que voy a ejercer mis responsabilidades como ministro de Sanidad hasta el inicio de la campaña electoral, y cuando inicie dejaré mis responsabilidades. Hasta ese momento me voy a dedicar en cuerpo y alma a mi tarea ministerial. Todos los minutos los voy a dedicar a ello y lo voy a intentar hacer como lo he hecho hasta ahora, con humildad y con discreción, pero ejerciendo mis funciones. Respecto a la segunda pregunta que usted me formula, hemos tenido una actualización en materia de vacunas, como viene siendo habitual los últimos 2 meses ya, por parte de la directora general de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y efectivamente en su actualización, en su informe, ha mencionado este asunto. Esta vacuna es una vacuna a 2 dosis, la vacuna de BioNTech Pfizer. La segunda dosis debe de administrarse como mínimo 21 días después de la primera dosis, no exactamente 21 días después, pueden pasar 22, 23 o 24 días y no pasa nada, y el fabricante establece en la ficha técnica de vacuna, que fue la que recibió la aprobación por parte de la Agencia Europea del Medicamento, que solo se alcanza la inmunización 7 días después de haber recibido la segunda dosis. Por tanto, nosotros hemos recomendado y vamos a seguir recomendando, en base a la información técnica, administrar 2 dosis de esta vacuna con el intervalo de tiempo que le he indicado, no, 21 días mínimo, pueden ser 22 o 23, pero es la estrategia que, conforme al parecer de los técnicos, vamos a seguir aplicando en nuestro país. Si hubiera evidencia en sentido contrario que pudiera alterar estos planes, pues naturalmente tendría que ser una instancia técnica, los expertos que han elaborado el plan de vacunación, los expertos del Ministerio del Instituto de Salud Carlos III, que tendrían que recomendarlo. Pero a fecha de hoy vamos a seguir con las indicaciones que ha dado el fabricante de la vacuna y que han tenido el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento. Antonio Delgado, de Datavista. Sí, hola, buenas tardes. Ministro, quería incidir en la pregunta del compañero con respecto a la aceleración de la vacuna. No sé si a nivel de las comunidades autónomas se está planteando alguna otra medida para acelerar esta vacuna, sobre todo porque ahora estamos en una carrera entre el ratón y el gato, ¿no? Entre esta vacunación y esta tercera ola que estamos a las puertas. No sé qué tipo de estrategia se va a seguir, si, como usted ha comentado ahora, se va a seguir insistiendo en estas medidas o se van a plantear otras nuevas para las próximas semanas. Gracias. No estoy seguro de haber entendido la pregunta. ¿A qué medidas se refería? ¿O por qué medidas me preguntaba? Sí, disculpe, a aceleración de los planes de vacunación. No, los planes de vacunación están establecidos. El cuello de botella para vacunar en nuestro país en este momento son las dosis que vamos recibiendo de vacunas. El sistema tiene capacidad de vacunar a mucha más población. El cuello de botella, insisto, hasta el momento vienen siendo las dosis habituales. Hemos recibido una segunda entrega regular de dosis de BioNTech Pfizer, son unos días especiales, está iniciándose este proceso de vacunación, pero yo les traslado que no ha habido en el Ministerio no tenemos ninguna inquietud por el hecho de que haya que aumentar el ritmo en algunos territorios de la administración de estas vacunas. Estamos seguros de que va a ser así. La planificación y el trabajo que se ha hecho conjunto lo va a permitir y lo vamos a ver además, yo creo que esta misma semana. Diari Ara, Otserra. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Para el ministro Illa, querría saber si considera adecuadas las medidas que se han adoptado en Cataluña, de 10 días entre el día 7 de enero y el 17. Y volviendo a su candidatura para las elecciones, querría saber si descarta dejar el cargo de ministro antes de que empiece la campaña, teniendo en cuenta que hoy se han multiplicado las voces que le han pedido que dimita.
y si está esperando que se confirme a que efectivamente las elecciones se vayan a celebrar el 14 de febrero. Y a la ministra Darias querría saber si se ve usted ocupando el cargo del ministro Illa y si ve a Miquel Iceta ocupando el suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ot, por sus dos preguntas. En primer lugar, efectivamente, hoy la Comunidad Autónoma de Cataluña y otras comunidades autónomas, no solo la de Cataluña, han anunciado medidas drásticas en algunos casos. Usted sabe que desde el Ministerio siempre hemos dado apoyo a las medidas que adoptan en el marco de sus competencias las comunidades autónomas, y esto no va a ser una excepción en estos momentos, ¿no? Hay una estrategia de respuesta, un paquete de actuaciones de respuesta que se aprobó el 22 de octubre, que establece 3 pilares, un pilar de indicadores en base a los cuales hay que evaluar la situación epidemiológica, un segundo pilar son las actuaciones de respuesta en base a las cuales hay que adoptar algunas medidas, y uno tercero es evaluar cómo esto va, ¿no? Pues en Cataluña ha tomado unas medidas y tienen todo el apoyo del Ministerio y de este ministro, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta que me formula, pues yo vuelvo a insistir en lo que ya he dicho, no voy a entrar en ningún tipo de enfrentamiento, yo voy a dejar mi responsabilidad cuando empiece la campaña. A partir de ese momento me dedicaré en cuerpo y alma a explicar, a hacer campaña, vamos, pero hasta entonces mis tareas van a ser las de ejercer lo mejor que sepa mi responsabilidad como ministro de Sanidad. Muchas gracias. En relación a la pregunta que me formula, le diré que quien tiene que decir al respecto es el presidente del Gobierno, que es quien le compete. En cualquier caso, sí que le puedo decir que estoy a disposición del presidente y que estoy al servicio de mi país. Para mí es un honor formar parte de este Gobierno y estaré donde se crea que pueda ser más útil, con ilusión, con mucha discreción y sobre todo con un gran sentido de la lealtad, sobre todo hacia todas las administraciones públicas y el respeto a los demás. Por tanto, a disposición del presidente y al servicio de mi país. Es el turno de Irene Pérez, del Español. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, adelante. Le quería preguntar al ministro Illa si nos podía, porque ha hablado de una velocidad de crucero en la campaña de vacunación a partir de ahora, que se levanten los problemas que ha habido por las festividades de la Navidad. Me gustaría saber si nos podría cuantificar más o menos cuántas dosis se planean poner semanalmente, si ahora mismo estamos hablando de 82.000, cuál es el objetivo a nivel semanal del Ministerio y si planeamos recuperar esas vacunas que hemos perdido durante estas semanas. Muchas gracias, Irene. Pues yo no le voy a poner ningún porcentaje, pero lo razonable y lo ideal y lo que está planificado es que las dosis que se vayan recibiendo se vayan administrando, con en algunos casos alguna pequeña reserva que pueda tener sentido tener por parte de algunas comunidades autónomas. Por tanto, yo creo que el ritmo al que vamos a ir trabajando, no solamente con esas dosis, sino que esperamos, si hoy se confirma, por ejemplo, que se autoriza una segunda vacuna, y si no es hoy será en unos días, pues ir incrementando las dosis. La velocidad de crucero no va a ser 350.000 dosis a la semana las que vamos a recibir. Esperamos en pocas semanas o en algunas semanas ir recibiendo más dosis y que nuestro sistema, insisto, está en condiciones de vacunar a la población. Fíjese que en 8 semanas llegamos a administrar casi 15 millones de vacunas, de dosis de vacunas de la gripe, por tanto a un ritmo muy superior al que tenemos. Hay que coger ritmo, son unos días especiales, y permítame que traslade toda la confianza en el trabajo que están haciendo todas, sin excepción, las comunidades autónomas en este sentido. Borja Negrete, de Voz Populi. Hola, buenas tardes, ministros. Yo por un lado quería preguntar si en el Consejo Interterritorial se ha acordado o se ha comentado la posibilidad de llevar a cabo un confinamiento más severo después de las Navidades, que es algo que recomiendan algunos salubristas, hacer un confinamiento total breve de un par de semanas para intentar recuperar lo que hemos perdido, digamos, estas semanas en aumento de contagios y demás. Eso por un lado, y luego por otro lado, respecto a las vacunas, preguntar entonces si el Ministerio de Sanidad se muestra confiado de poder cumplir este 2021 su objetivo de vacunar al 100% de la población, o quizá es un objetivo que, viendo un poco el ritmo que se está siguiendo, y es complicado hablar de que 2021 esté vacunada toda la población. Muchas gracias. Muchas gracias, Borja. No, nadie ha planteado un confinamiento severo. Yo creo que esto no está en la mente de nadie, al menos en la del Ministerio no lo está. Y además, el plan de respuesta que tenemos para esta segunda ola no contempla esta medida. Lo que sí que he indicado en primera intervención, y aprovecho para reiterar ahora, es que, si no todos, la gran mayoría
de consejeros y de consejeras autonómicos han detallado medidas que o ya han adoptado y comunicado públicamente o van a adoptar y comunicar en breves días más severas, más drásticas, en materia de movilidad, en materia de algunos sectores económicos, porque observan un crecimiento de casos en su comunidad autónoma y, en fin, ya lo hemos practicado en esta para enfrentarnos a la segunda ola. Todos sabemos que cuanto antes se reaccione, mucho mejor. Y, por tanto, muchos de ellos ya han comunicado medidas estrictas en los próximos días. Algunas, insisto, ya han sido comunicadas. Incluso hoy mismo antes me preguntaba un colega suyo por medidas relativas a la comunidad autónoma, por ejemplo, de Cataluña, ¿no? Y muchos de ellos han detallado que tienen reuniones con sus equipos técnicos y sus equipos de decisión, pues mañana o incluso con el Consejo de Gobierno, y que van a aplicar medidas, insisto, más drásticas. Yo creo que esto es la estrategia a seguir, es aplicar lo que hemos hecho en esta segunda ola en base al documento de actuaciones de respuesta que nos dimos conjuntamente el 22 de octubre y que establece cómo hay que evaluar la situación epidemiológica, pilar número 1, y cuál es el catálogo de medidas de respuesta, pilar número 2. Respecto a nuestros objetivos de vacunación, nunca se ha vacunado el 100% de la población en ningún tipo de vacuna. Lo que nosotros garantizamos es que el 100% de la población tendrá acceso a una vacuna segura y fiable. Eso está garantizado. El Gobierno de España, Europa, en definitiva, toda Europa, garantiza a todo ciudadano, en el caso de España, que voluntariamente se quiera vacunar, que va a tener en este 2021 acceso a una vacuna segura y fiable. Y nosotros estamos también convencidos de que una inmensa mayoría de ciudadanos españoles van a decidir vacunarse. Y seguimos manteniendo que en torno al verano habrá un porcentaje muy significativo de personas que habrán podido ejercer, se habrán podido vacunar. Entre 15 y 20 millones probablemente entre mayo-junio, y en el verano alrededor de un 70%. Esto es la previsión que tenemos, y más bien lo que estamos viendo, si me lo permite, es anticipación, aunque sea de días, de algunas reuniones que había para agilizar procesos de puesta a disposición de vacunas, ¿no? Concluimos esta rueda de prensa con un último turno de preguntas. Belén Remacha, del diario.es. Hola, buenas tardes. Ministro, le quería preguntar, al hilo de lo que le comentaban algunos compañeros de que se puedan reservar algunas dosis de la vacuna, Andalucía y Castilla y León han comentado que no quieren vacunar a más del 40% de la población por si en el futuro hubiese problemas de suministro de Pfizer, es decir, guardarse la mitad de las dosis para poder asegurarse que las personas que ya están vacunadas de la primera tienen la segunda dentro de 3 semanas. El Ministerio legitima esta estrategia porque en principio en la estrategia del Ministerio no está contemplado así. Y relacionado con esto, ¿puede haber algún problema de este tipo en unas semanas de suministro, que no lleguen efectivamente esas segundas dosis? Muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias, Belén. No, en principio, en fin, no tenemos pero vamos, hemos recibido hoy la segunda entrega regular, pues sin ningún tipo de incidencia. Yo creo que esto se va a producir sin incidencias en las próximas 12 semanas, incluso podemos tener algún ajuste si es que se produce más bien al alza. Entiendo que estos primeros días, siendo una vacuna de 2 dosis, en algunas comunidades así lo han comentado, y no pasa nada que sea así en estos primeros días, pues quieran tener una reserva estratégica para asegurarse, pero yo creo que cuando vayamos viendo que las entregas se producen, en fin, con regularidad y sin ningún tipo de incidencia, la voluntad de todos está en suministrar las vacunas a la población lo antes posible, que de eso se trata, de inmunizar a la gente, ¿no? Por tanto, es verdad que algunas comunidades autónomas han dicho: estamos trabajando con una pequeña reserva estratégica para poder garantizar que podamos administrar la segunda dosis, pero también es verdad que muchos de ellos, la mayoría, han comentado que conforme se van regularizando y se va viendo que las entregas se producen con toda normalidad y la logística está garantizada, como es el caso, pues las vacunas se van a administrar a la población lo antes posible. Gracias, ministro. Gracias, doctora Sierra. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.